comunicación y bueno, la idea es compartir algunas cosas que es la forma de ver la economía poco usual en el sentido de que no es la que difunden los medios de comunicación masivos o desde el gobierno, pero que creo que son los principios económicos que rigen la economía en todo el mundo. O sea, no es un poco decir que el sol sale por el este, pero la verdad es que hoy en la Argentina decir que el sol sale por el este es ser contracultural o estar en contra de lo que todo el mundo dice. Entonces, eso es un poquitito lo que voy a tratar de definir hoy y ver bueno, si podemos pensar las cosas de una manera distinta de lo que se viene pensando hasta ahora, porque mi planteo es el siguiente: si se quiere poner ahora, implementar las mismas recetas que se vienen implementando desde hace décadas y que no funcionaron, ¿qué le puede hacer pensar a alguien que ahora va a andar? Ese es la gran pregunta que no entiendo cómo insisten con lo mismo cuando ya se sabe la respuesta de lo que va a suceder. Así que esa es la parte por la que quisiera transitar hoy y ver si los puedo convencer de mirar la realidad de otra manera. Lo que yo planteo es lo siguiente: hace 10 años, un poquito menos, 9 años y medio, que la economía argentina decrece el PBI por habitante. Todos los años estamos un poquitito peor. Algún año crece el PBI, al otro año decrece, pero nunca crece lo suficiente como para ponerse a la par. ¿Se escucha? Nunca crece lo suficiente como para ponerse a la par del crecimiento de la población. Eso hace que todos nosotros seamos cada día un poquito más pobres. Eso es un proceso muy acelerado en los últimos 10 años, pero en lo que va del siglo, a pesar de haber contado con una situación excepcional como es el alza del precio de la soja, son 20 años que ya están desperdiciados. Y venimos de una Argentina que ya antes de esto no crecía o no crecía lo suficiente, o 2 años buenos eran acompañados de un año malo, con lo cual nuestra clase dirigente actual no ha sabido encontrar un camino para que la población en su totalidad y el país en su totalidad no solo no avance, no mantenga lo que ha tenido. Entonces, algo está intrínsecamente mal en todo esto. Y eso es lo que quisiera empezar un poquitito a desarmar para ver si haciendo las cosas de una manera distinta podemos encontrar un futuro próspero, que hasta ahora no se vislumbra. Nosotros en este momento estamos en un momento particularmente complicado, no solo en lo político, sino en lo moral. Cuando hablo moral no hablo de ética, sino de moral, de voluntad, de ganas, de deseo, de confianza en nosotros mismos, de estar mejor. Porque tuvimos 12 años de un gobierno, que es el gobierno de los Kirchner, 4 años de un gobierno supuestamente distinto, que yo a mis ojos hizo más o menos lo mismo, y ahora un nuevo cambio de administración. Pero si uno analiza los números de la economía argentina, cada vez estamos peor, no importa quién gobierna. Entonces esa es una inercia que, si no la rompemos, nuestros hijos van a estar peor que nosotros y nuestros nietos peor, con riesgos aún mayores, porque en un momento estar cada vez más pobre puede llegar a entrar en una mecánica social, en una dinámica social bastante peligrosa. Entonces, creo que lo más inteligente ahora es buscar las maneras de prosperar, de que el país crezca, o sea, que no el país, que la economía crezca, y atacar uno de los problemas endémicos que tenemos, que es el desempleo. No solo el desempleo de personal, sino el desempleo de toda la economía, o sea, galpones fuera de uso, camiones fuera de uso,
plantas que andan un solo turno, etc. Bueno, o sea, el desempleo de todos los factores de la economía. Entonces, lo que me gustaría ir en pasos es el siguiente. Es, primero, tratar de entender por qué hace 9 años y medio que no crecemos, que yo creo que es algo bastante operativo y fácil de explicar y fácil de entender. Después, yo diría que para crecer, en lugar de decrecer, como venimos decreciendo, lo que hay que hacer es lo opuesto. Eso es bastante fácil. Y después, eso es la parte operativa, que son recetas operativas de, bueno, habría que hacer tal cosa, que eso es relativamente fácil y fácil de entender. Y después el tercer punto, que me gustaría ver si nos da el tiempo, es la parte no fácil de todo esto, es qué es lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos para poder implementar estas supuestamente fáciles medidas operativas para poder crecer. Entonces, bueno, ¿por qué el país no crece? Todo país, toda economía puede tener 3 motores de crecimiento, que es el consumo interno, la exportación y la inversión. El consumo interno es algo con muchos límites y que se agota enseguida. Juan le vende a Pedro, Pedro le vende a Horacio, a ver qué es eso. Perdón, y alguien se le salió un No dejamos sí, ¿no? Bueno, ¿sabes que quieres que nos vayamos ya? No, sí, no ¿Ustedes escuchan la interferencia? Sí, hay un micrófono abierto. Ángeles, ahí me parece que está abierto. Ahí está, ahí lo saco. Bueno, listo, Sí. fantástico. Como les decía, los motores de la economía pueden ser 3, que es el consumo doméstico o el consumo interno, la inversión y las exportaciones. Los últimos gobiernos han apostado al consumo interno. Y eso es algo bastante tramposo y de corto plazo, porque es Juan vendiéndole a Pedro y Pedro a José. Y no puede crecer mucho más de lo que uno se puede vender unos a los otros, porque no hay una locomotora que tire del mercado doméstico. Entonces, lo que han venido haciendo en los últimos 10 años los gobiernos es imprimir billetes para entregar a alguien, digamos, de acuerdo a quién favorecieran, ese dinero para que vaya al consumo. Por ejemplo, los planes sociales, pero no necesariamente, o sea, puede ser de cualquier manera que lo tiren a la calle. Pero eso dura hasta que eso se acostumbra o sea, se absorbe ese nuevo dinero emitido, y eso termina en un crecimiento de 6, 7 meses y después se retrae. Eso lo han venido usando todos los gobiernos para las elecciones. Por eso le fue bien, por ejemplo, a Macri en las elecciones del 2017, porque hizo algún par de cosas con el Banco Central que le duraron desde junio hasta la fecha de las elecciones. Eso fue un mecanismo usado en varias oportunidades por el gobierno de Cristina Kirchner. Lo que suele suceder después de cada uno de esos intentos es que la situación queda peor que antes de este parche. Otro motor de crecimiento, que es el que yo propongo y el que yo favorezco, es la exportación. ¿Por qué? Porque es una locomotora genuina. No tengo límite a lo que puedo exportar, menos un país chico como el nuestro. Entonces, es una locomotora que no tiene por qué parar, no es algo que pueda andar 6 meses y después se para. Con lo cual, creo que la Argentina tiene que abrazar, y su clase de dirigente tiene que abrazar, la idea de que la Argentina debe exportar. Que eso no está en la mente de nadie. O sea, todos los que gobiernan desde hace por lo menos 2 décadas o más, creen que la solución es el mercado interno. Si no podemos cambiar eso en la mente de quienes gobiernan,
o cambiar, habrá que cambiar a los que gobiernan. O sea, que gobierne gente convencida que la solución de la Argentina es la exportación. Si no, vamos a estar siempre en el lugar donde estamos ahora, de crecer 6 meses, retroceder, crecer 6 meses, retroceder. Y después la tercera locomotora de cualquier economía es la inversión. Ahora bien, la inversión es muy delicada, porque uno invierte si piensa que va a recuperar lo que invierte. Y uno va a recuperar lo que invierte si lo que va a producir lo va a vender. Y ahí está, o lo vende en el mercado interno o lo exporta. Esa es la primera parte, o sea, yo no voy a hacer una inversión monstruosa si no creo que voy a tener una salida comercial del producto que hago. Eso por un lado. Pero tampoco lo voy a hacer si no pienso que voy a ganar dinero. Entonces ahí vamos al problema básico que tiene la economía argentina desde hace bastante tiempo. Y es que las actividades lícitas no dan ganancia. Ninguna actividad lícita es rentable en la Argentina. Son rentables negocios con algún contacto con el poder. No sé, ensamblar productos electrónicos en Tierra del Fuego, pero son propiedad de políticos. Es rentable tener colectivos en la capital, pero bueno, son todos propiedad de políticos y lo que ganan son los subsidios que todo el país le da a los colectivos de la capital federal. Las empresas de servicios, que también son propiedad de políticos. O sea, salvo determinados negocios que los norteamericanos lo llaman capitalismo de amigos, la mayoría de las actividades en la Argentina no dan ganancia, o dan ganancia esporádicamente, o sea, hay un buen año de la lana, por ejemplo, el precio de la lana en la Patagonia, están todos contentos en la Patagonia porque la lana tiene buen precio, y después o le ponen retenciones, o el tipo de cambio se retrasa, o lo que fuere ya deja de ser ganancia. Y acá no estoy hablando de los vaivenes lógicos de los precios internacionales, que forma parte de lo que cualquiera que se mete en un negocio sabe que le va a tocar eso, ¿no? Entonces, la falta de rentabilidad endémica en la Argentina no es la falta de rentabilidad esporádica, porque un mal año lo puede tener cualquiera, y un mal año es de esperar en cualquier actividad, sino la falta de rentabilidad endémica de todas las actividades económicas en la Argentina hace que no haya inversión. Ahora bien, un país para más o menos crecer poquito tiene que invertir el 20% de su PBI, es decir, de lo que nosotros producimos, destinar el 20% a inversión o reinversión. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos se gasta, o en términos contables se amortiza, o sea, toda nuestra flota de camiones todos los años se gasta, nuestra maquinaria se gasta, los cables de tendido eléctrico se gastan. Entonces, ya sean productos, ya sean bienes de capital colectivos, como podría ser una red de electricidad, o bienes de capital privados, como puede ser una maquinaria en una fábrica, uno tiene que usar parte de la rentabilidad para reinvertirla en el negocio o invertir en un negocio nuevo. Cuando la rentabilidad es muy baja, como nos pasa a nosotros, no tengo excedentes para reinvertir. Entonces me estoy comiendo el capital, es decir, mi capital cada vez es más viejo, más obsoleto, y lo que yo gano lo uso para cubrir los costos operativos de mi producción. Y eso hace, si le pasa a una persona, bueno, esa empresa anda mal, pero si le pasa a todo el mundo, el país es cada vez más pobre. Que eso es lo que nos sucede ahora, el país es cada vez más pobre. Ahora bien, me gustaría analizar por qué no hay rentabilidad en la Argentina, tanto en el mercado interno como en las exportaciones, y por qué la Argentina no exporta. El primer problema
de por qué la Argentina no exporta es el tipo de cambio. El tipo de cambio está sistemáticamente atrasado con diferentes artilugios, tipo de cambio desdoblado, tipo de cambio controlado, o como hizo el macrismo, pagar muy cara la tasa en pesos para manipular el tipo de cambio, y además lo decían, no, yo pago alta tasa para que no se vaya el dólar. O sea, deprimir la demanda del dólar para manipular hacia la baja el precio del dólar. Todo eso hace que toda la industria y toda la actividad de exportación, ya sea primaria, en el caso de Mendoza, ya sea la venta de ajos o la venta de vinos finos, todo eso no tenga rentabilidad, porque a ustedes le están pagando con dólares menores a los que les cubren los costos. Los costos más la inversión necesaria para reinvertir en la propia actividad, ¿no? O sea, hay que poner como eso como un costo imprescindible. Ese es el primero. O sea, el tipo de cambio hace 10 años que lo tienen atrasado y hace 10 años que la Argentina no crece. Esto es un argumento que ustedes lo pueden usar contra cualquiera cuando le vienen y dicen, no, lo importante es el mercado interno. La baña y toda la gente de la UI, no, porque lo importante es el mercado interno. Bueno, pero nosotros hace 10 años que tenemos mal el tipo de cambio y hace 10 años que no crecemos. Así, y cuando justifican por qué quieren tener el tipo de cambio atrasado, lo que dicen es porque no quiero que los costos internos me suban. Entonces, es tan incoherente la explicación de los funcionarios, como hemos visto, de cualquier signo político. Y bueno, es incoherente porque no responde la justificación que dan con la realidad. El tipo de cambio está atrasado, el país no exporta, el país no crece. Es muy fácil de comprobar esto. Después el otro tema, por lo cual ninguna actividad lícita da plata en la Argentina, es por el alto costo impositivo, que le afecta, por un lado, a las empresas, porque cuanto más industrializo un producto, más capas de impuestos acumulo. Si yo exporto algo como materia prima, la minería, por ejemplo, tengo una capa de impuestos, una capa de ingresos brutos, una capa de impuesto al cheque. Pero si yo tengo 3 etapas de industrialización, tengo 3 capas de ingresos brutos y 3 capas de impuesto al cheque. Eso para empezar, ¿no? Después está el IVA, impuesto a las ganancias. Pero digamos, todos los impuestos que no se recuperan en ningún momento. Entonces, eso hace que el esquema impositivo argentino sea anti-industrialización. Digo esto porque los que determinaron estos impuestos son los que viven hablando de un discurso de la importancia de la industrialización en la Argentina, pero ponen impuestos anti-industria, porque son impuestos que en cada etapa de industrialización uno tiene que pagar 5% de IVA y 1,2% de ingresos brutos. Con lo cual, si yo tengo 3 etapas de industrialización, ya tengo 15% de ingresos brutos acumulados y 3,6% de impuesto al cheque acumulado. A lo cual hay que sumarle IVA, impuesto a las ganancias, bueno, lo que sea. Y lo que hay que entender cuando uno exporta es que ningún país del mundo exporta impuestos. O sea, si yo compro un auto Volkswagen a Alemania, o sea, no se puede acá porque está prohibido, porque la industria automotriz protege a la industria automotriz brasileña, pero si se abriera la importación de autos y compro un Volkswagen alemán, Alemania no me carga impuestos al auto. Los mismos impuestos que paga un ciudadano alemán no los paga el importador. Y eso ocurre con cualquier país del mundo. Nadie exporta impuestos. Ahora, como la Argentina tiene esas capas de impuestos que yo lo llamo embebidos, o sea, ese metido en cada etapa de industrialización, no puedo no meterlo en el precio de exportación. Como no puedo no meterlo en el precio de exportación, lo tengo que poner. Y cuando lo pongo, hace que mi producto sea caro e invendible. O
en el caso de algo que tiene precio internacional, me quedo fuera del mercado y no lo puedo vender. En Mendoza lo tienen clarísimo con el tema de los vinos finos, porque con todos los impuestos que tienen y el tipo de cambio trazado, si exportan, exportan a pérdida. Así que no es a ustedes a quienes se los tengo que explicar porque lo tienen clarísimo. Ese es uno de los problemas, que yo diría los más graves son el tipo de cambio y la alta carga impositiva. Después hay otro que es la enorme cantidad de trámites que hay que hacer. De impuestos desde ya, porque son declaraciones juradas, presentaciones, permisos, habilitaciones, etc. Y después toda una suerte de todo tipo de controles. Está bien, tiene que haber un SENASA, pero después hay controles provinciales y hasta municipales. Entonces, producir cualquier cosa es una tarea casi imposible. El otro tema es que así como todos los empresarios tienen una enorme carga impositiva, los trabajadores también la tienen. Entonces eso hace que la mitad del sueldo que cobran se les vayan impuestos. O sea, cuando un trabajador va al almacén y gasta 1.000 pesos, 500 son para comprar aceite, jugo de tomate, lo que fuera, y 500 son para pagar impuestos. Entonces eso hace que ningún salario rinda. Y como el salario no rinde, no compran cosas. Entonces eso también va en contra de las ventas en el mercado interno. Si ustedes en algún momento se ponen a defender que la Argentina tiene que tener un tipo de cambio alto para exportar, lo cual es obvio, Brasil tiene un tipo de cambio alto, China tiene un tipo de cambio alto, Alemania tiene un tipo de cambio alto, que son países exportadores, le van a decir, bueno, pero eso afecta al precio de los alimentos. Ahí hay un retruque facilísimo. La mitad del precio de los alimentos son impuestos. Entonces, si a los funcionarios públicos les importara que la gente tuviera acceso para comprar alimentos, no pondrían un 50% de impuestos a los alimentos. Para que ustedes puedan comparar, el IVA de los alimentos en Inglaterra es el 4%. Y no tienen impuesto a los ingresos brutos, tienen solo IVA. Nosotros cualquier alimento en un supermercado en Capital Federal tiene 21% de IVA y 5% de ingresos brutos por ser supermercado. Más los impuestos embebidos, pues están los ingresos brutos que pagó el mayorista, los ingresos brutos que pagó la fábrica, los ingresos brutos que se pagaron cuando la fábrica compró los insumos, con lo cual el precio ya es mucho más. Después el otro tema que hace muy difícil cualquier cosa en la Argentina son los altos costos de los fletes. En primer lugar, que más de la mitad del precio del combustible son impuestos. Eso es un tema. O sea, en Estados Unidos el combustible es el combustible. Si hay un impuesto es el 1%, el 0,5%, el 2%. Estados Unidos no tiene IVA, tiene impuesto a las ventas, que sería, no es nuestros ingresos brutos, pero bueno, más o menos, pero no tiene IVA. Y Europa tiene IVA, pero no tiene ingresos brutos. Les digo eso porque cuando empiezan a comparar que bueno, que todos los países pagan, no, nunca es lo mismo. El otro problema que tenemos con los fletes que son tan caros es que el ferrocarril no funciona. En un país tan grande eso es absurdo. En Estados Unidos el 40% de la carga se mueve en ferrocarril. Tampoco tenemos flota fluvial ni tenemos flota marítima, con lo cual nosotros tenemos que importar el flete para poner nuestros productos en puerto extranjero. Hay que medir que, por ejemplo, el transporte de granos desde Rosario a Rotterdam, si uno lo hace con un barco extranjero, que es así porque el 100% de los barcos son extranjeros, uno está importando el servicio de flete, porque los precios internacionales se miden en puerto de llegada. Entonces, todo el costo del flete forma parte del costo mío de colocar la exportación. Y yo estoy importando el flete. Son 6.000 millones de dólares por año eso. Con lo cual no tengo alternativa al camión. Y el camión tiene
un 50% de costo impositivo, porque el camión sale el doble por los impuestos, las cubiertas salen el doble por los impuestos, y el combustible sale el doble por los impuestos. Eso en cuanto al flete. Después hay otro tema más con el flete, que son los peajes. En Estados Unidos muchos estados empezaron a retirar los peajes y volver a tener las rutas libres de peaje. ¿Cuál es el problema político de los peajes en la Argentina? Que los peajes son propiedad, son muy pocos, de rutas nacionales, son propiedad son propiedad del Estado, concesionados a privados, que son miembros de lo que se llama el Club de la Obra Pública, o que están en la Cámara Argentina de la Construcción. Pero son gente que siempre puso plata en las campañas presidenciales. Entonces nunca viene un presidente y dice, bueno, se acabaron las concesiones. Hasta llegar al caso de Macri, que él era dueño de una concesión cuando asume como presidente. Entonces nadie propone abaratar ese costo que tanto nos encarece. Pero bueno, básicamente los principales problemas de flete son dos. Es que no tenemos ferrocarril y los impuestos sobre el combustible. Todo esto hace que al final uno en economía no tenga alternativas, porque el mercado interno no puede florecer porque los trabajadores ganan poco y además la mitad de lo que ganan vuelve al Estado en concepto de impuestos. Entonces tienen poco dinero para comprar bienes y servicios. La exportación no se puede exportar, o no se puede exportar poco, no se pueden exportar cosas más allá de la zona núcleo, porque el tipo de cambio está atrasado, además de la carga impositiva. Y no invierto porque no tengo actividades lucrativas que me digan que es una buena idea invertir. Entonces, bueno, como no hay nada bueno para hacer, nadie hace nada, y estamos en la situación que estamos, que hace casi 10 años que la Argentina no crece. Entonces, después vienen las soluciones, como la que acaba de dar el ministro de Producción, pero que es la misma que dio la anterior, y el anterior, y el anterior, y el anterior en los últimos 30 años. Y es, bueno, vamos a dar créditos blandos, vamos a hacer reintegros impositivos, vamos a hacer exenciones impositivas selectivas. Eso lo trataron 37.000 veces. Y siempre fue un fracaso. ¿Por qué? Porque yo no voy a invertir en base a una exención impositiva selectiva temporaria. Porque invierto y después cambia el gobierno o lo echan al ministro y me cambian la exención. Yo no voy a depender mi rentabilidad de un reintegro impositivo, cuando después el Estado dice no puedo devolver los impuestos porque no tengo caja. O para conseguir un crédito blando necesito pagar un soborno. No estoy hablando de cosas imaginarias. La ministra de la Producción de Cristina Fernández, Débora Giorgi, tiene una causa penal por sobornos contra los créditos para la maquinaria, para la producción de maquinaria de inversión. Entonces, SICA hizo todas las mismas cosas que hizo Débora Giorgi, así que no hay y si vamos más para atrás, tenemos las mismas situaciones. Entonces, de ninguna manera podemos pensar que este plan que está elaborando Culfas va a funcionar distinto de lo que funcionó antes. Entonces, ¿qué terminan siendo? Créditos blandos o exenciones impositivas para los amigos del poder. Y eso es un negocio para la persona, pero no es un negocio para el país, porque pensemos en Mendoza. Si yo hago un crédito o un reintegro impositivo para los ajos, le puede ir bien a la actividad, pero no va a florecer Mendoza, porque Mendoza va a florecer si todos los habitantes están con plata en el bolsillo, con buenos sueldos, con pleno empleo, con actividad. Y eso se da cuando la bonanza es generalizada, no cuando la bonanza es focalizada en una sola actividad.
Un país anda bien cuando todos andan bien, y una provincia anda bien cuando todos andan bien. Entonces, y eso solo se logra con la baja general de todas estas trabas que estuve enumerando. Entonces, yo creo que la propuesta de la UIA, que tomó Culfas como propuesta propia, va a tener la misma ausencia de resultados que todas las veces que se intentó lo mismo, todas las veces anteriores. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Bueno, lo que siempre digo que hay que hacer. Hay que eliminar el impuesto a los ingresos brutos, hay que eliminar el impuesto al cheque, hay que bajar el impuesto a las ganancias al 15%. ¿Por qué ese valor? Y bueno, porque es el que puso Paraguay. Entonces, si no queremos que todas nuestras fábricas terminen en el Paraguay, tenemos que poner el mismo impuesto a las ganancias que Paraguay, que tampoco es tan poco. Eliminar todos los impuestos a los alimentos, porque eso va a elevar el salario del trabajador y va a permitir comprar cosas al mercado interno. Llevar el IVA al 10% para todos los productos que no son alimentos o combustible. Sacar los peajes, volver a tener ferrocarril y tener un tipo de cambio alto. El tipo de cambio alto va a estimular todo tipo de exportaciones, en particular la de las economías regionales, que son las que, qué sé yo, la madera, desde ya la de ustedes en Mendoza, todas, pero las maderas en Corrientes, la acuicultura en Formosa, un montón de actividades que podrían estar dando miles de millones de dólares y que ahora están totalmente paradas porque los números no dan. Si uno habla de un tipo de cambio alto, esto ya lo hablamos, van a salir todos los actuales gobernantes. Cuando digo gobernantes hablo del oficialismo y de la oposición, porque en esto el radicalismo piensa igual que el kirchnerismo. No, pero si tengo un tipo de cambio alto, se van a encarecer el precio de los alimentos, la mesa de los argentinos, los alimentos de los trabajadores. No, no es verdad. Porque si yo le saco todos los impuestos a los alimentos y al combustible, que es donde yo muevo los alimentos desde las provincias hasta el supermercado, va a sobrecompensar cualquier aumento de tipo de cambio. Estas son las soluciones operativas que a mi entender son muy sencillas. Y me van a decir, bueno, ¿va a caer la recaudación? No, no va a caer la recaudación va a subir, porque por un lado va a tener un impulso enorme al nivel general de actividad, un 10% de mucho es mucho más que un 21% de poco, eso por un lado, pero por el otro lado, el incentivo a trabajar en negro disminuye, porque si yo tengo pocos impuestos, ¿para qué me voy a meter en el riesgo de trabajar en negro? Entonces, para mí esta parte operativa es relativamente sencilla. Lo que es muy difícil, a mi entender, a mis ojos muy difícil, es conseguir la gente que lo implemente. ¿Por qué? Porque este sistema actual, que hace que la mayoría de los argentinos estemos mal, de hecho, hace 9 años y medio que cada vez estamos peor, a algunos les va muy bien. Y esos que les va muy bien tienen diputados que le responden, tienen senadores que le responden, y son los que ponen plata en las campañas presidenciales. Entonces no quieren que las cosas cambien, porque aunque al país le vaya mal, a ellos les va bien. Y son los que sostienen esta ideología del reintegro, el crédito blando, la exención impositiva selectiva. Entonces, para mí la única forma, un temita antes de entrar a las soluciones no operativas. El tipo de cambio, que es, como dije, ya hace 10 años que está atrasado, y que tanto afecta a las economías regionales, las quiebra, las manda a las quiebras, según la Constitución Nacional, la nueva, la de 1994, lo tiene que determinar el Congreso de la Nación. Artículo 75, inciso 19. Incisos 11 y 19. Sin embargo, hace una década que
que el presidente del Banco Central y los directores del Banco Central los nombra el presidente en comisión, como actualmente, pero como la anterior con Macri y los anteriores con Cristina Fernández. La política de tipo de cambio la decide el presidente con el director del Banco Central puesto en comisión. Entonces, los senadores de las provincias, cuando las provincias son las más afectadas en un tipo de cambio atrasado, porque hay que pensar que un tipo de cambio atrasado es un traslado de riqueza desde todas las provincias de la Argentina a la capital federal. Sin embargo, todos los senadores aceptan no intervenir en la política del tipo de cambio. Entonces acá hay dos cosas. Una es explicárselo a los senadores. Y la otra es poner ustedes los senadores. O sea, gente que entienda que para exportar tengo que tener un tipo de cambio alto y que tengo que tener senadores que entiendan que su principal obligación es nombrar las autoridades del Banco Central con el mandato de tener un tipo de cambio alto. La política monetaria del Banco Central es prerrogativa del Congreso, no del Poder Ejecutivo. Y sin embargo, ni diputados ni senadores se hacen cargo de la responsabilidad que tienen por obligación. No es una potestad que tienen, es una obligación que tienen según la Constitución Nacional. Entonces, como ya les dije, para mí las soluciones operativas son sencillas. Lo que no es sencillo es tener el poder para implementarlas. Entonces, lo que yo vengo diciendo, se lo digo a las pymes, se lo digo a la gente del campo, se lo digo a la gente de las economías regionales, tienen que poner a su gente, no a la gente que defienda los intereses de las petroleras, de las mineras, de las farmacéuticas, de los 4 o 5 vivos que reciben los créditos blandos que se reparten en el Ministerio o en el Banco Nación, sino los que representan a la gente que trabaja en todos los puntos del país. Entonces, es complicado porque si uno está trabajando, ya sea en el campo o en su empresa o a sueldo, no tiene tiempo para ocuparse de además defender sus cosas. Pero es que si ustedes no defienden sus cosas, nadie se las va a defender, ya sea la jubilación, ya sea el sueldo, ya sea la producción del campo, o ya sea la producción de una industria o un servicio. Entonces, para mí, toda la gente que está ahora en el gobierno, y vuelvo a repetir, no es de un partido u otro, entiende que las soluciones son como la que hablé recién del Consejo Agroindustrial Argentino. Cosas selectivas, con posibilidades de sobornos, y que a este sí y al otro no, y le saco a uno para darme a otro, y un tipo de cambio atrasado. El gobierno actual está totalmente fijado en tener un tipo de cambio atrasado. El gobierno anterior llevó la tasa de interés al 80% para mantener atrasado el tipo de cambio. El gobierno anterior del anterior puso un cepo cambiario para tener el tipo de cambio atrasado. Entonces, si no tienen gente, o sea, la solución es esa, es poner gente en las legislaturas para sacar el impuesto a los ingresos brutos, poner gente en el Congreso para sacar el impuesto al cheque, para tener el tipo de cambio alto, y para entender que las exportaciones no son un tema de estimulo, el hacer aceite de soja, estimulo el chancho, estimulo la gallina. Lo que hay que hacer es un tipo de cambio alto y sacar los derechos de exportación. Después somos todos grandes y sabemos lo que tenemos que hacer, pero no vamos a hacer nada perdiendo plata. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer es no esperar nada de nadie y salir uno a defender sus propios intereses. Bueno, eso. Hasta acá es esto. Bueno, muchas gracias, Iris. No, por favor. Damos lugar a las preguntas, entonces, si les parece. ¿Quieren ir preguntando? ¿Quieren ir levantando la mano? No sé. Bueno, adelante, Mauricio. Sí, ahora creo que tengo mejor conexión que antes. Bueno, Iris,
fantástico lo que nos has dicho. Te hago una pregunta. Nosotros estamos en las economías regionales y claramente se ve que el tipo de cambio alto es lo que favorece las economías regionales. Y cada vez que se junta la industria vitivinícola, que es la que conozco, reintegro las exportaciones, celeridad en la devolución de IVA, y entramos siempre con parches que no resuelven la situación de fondo. Yo te hago una pregunta. Supone el shock que se puede provocar al sacar todos estos impuestos, ¿cómo se compensa con una rápida crecimiento de las exportaciones? ¿Eso es matemático? ¿Es percepción tuya? ¿Hay países que lo han hecho rápidamente para salir de esta situación? Bueno, creo que el último ejemplo clarísimo es el de Trump con Estados Unidos, ¿no? Y sin tener una economía destinada a la exportación, porque Estados Unidos tiene una economía altamente deficitaria en lo comercial, y sin embargo la baja de impuestos implicó un pleno empleo inmediato, en 2 años. O sea, creo que algo más fuerte que eso, en una situación mucho más retrasada que la nuestra, porque la Argentina sí tiene una economía preparada para poder exportar. En el caso particular de los vinos, yo creo que si a ustedes le sacan todos los impuestos, ¿qué es lo que hay que decir? Yo no quiero crédito blando, no quiero reintegro de impuestos, no quiero nada. Quiero tipo de cambio alto y bajos impuestos y bajo flete. Y a partir de ahí me arreglo solo. Y yo no sé cuánto más pueden exportar ustedes. Yo diría que el límite de ustedes es la producción, si tuvieran los impuestos razonables y un tipo de cambio alto. O sea, podrían exportar todo y a buen precio, y acá es donde va al tema de la inversión como motor, porque ¿quién se va a poner ahora a hacer riego para tener más hectáreas con esta perspectiva de rentabilidades? Ahora, si yo estoy exportando y ganando fortunas con la exportación, y estoy exportando todo lo que produzco, ¿qué es lo que quiero hacer? Producir el doble. Eventualmente correrme hacia el este o irme, no sé, poner viñedos en San Luis, no sé, digo, hasta a donde se pueda. Pero hoy nadie piensa en hacer eso, porque los números no dan. Entonces, cada vez que vienen con ideas de selectivo, de reintegro, no, quiero tipo de cambio alto y bájenme todos los impuestos. Y punto. Y uno no puede tener, yo no sé, a la soja, tener algún tema de derecho de exportación, pero al vino fino, con toda la inversión de décadas en publicidad que hubo que hacer en todo el mundo, a la gente que tiene peras y manzanas en Río Negro, hay un montón de actividades que no se puede cobrar derecho de exportación. Pero vuelvo al tema, el principal problema es el tipo de cambio, después el segundo son los impuestos y el tercero es el flete. Ustedes tienen que tener un buen flete a los océanos, al Pacífico y al Atlántico, pero no puede ser que por no invertir 100 millones de dólares el gobierno argentino le regale la concesión de ferrocarril a los chinos, desde Mendoza a la capital. O sea, es algo que no puede ser que los mendocinos no se quejen. Realmente, usando palabras de Maradona, les cortaron las piernas y nadie dijo nada, no hubo licitación, no hubo pliego público. El presidente, como si fuera el rey de la Argentina, le regaló la concesión de ferrocarril a los chinos. Entonces, todas esas, desde ya legalmente todo eso se puede pedir la anulación, o sea, pero bueno, hay que hacerlo. Por eso digo, respecto de la pregunta concreta, no tienen límite para las exportaciones con un buen tipo de cambio y una baja de impuestos. Voy a otro caso que no les afecta a ustedes, la piscicultura. En la Argentina casi no se produce piscicultura. Se podría estar exportando, no sé, 6.000 millones de dólares al año, pero así fácil. Pero ¿quién va a invertir en eso si la gente que en Formosa invirtió, la gente que en Tierra del Fuego invirtió, con un tipo de cambio de 70 no le dan los números?
Bueno, espero haber contestado la pregunta. Bueno, Gonzalo, adelante. Tenemos muchas preguntas escritas. Primero vamos a hacer las presenciales, bueno, los que están conectados, y después vamos a hacer las Sí, preguntas. sí, veo. Así que vamos con Gonzalo. Hola Iris, un gusto escucharte. Si no entendí mal, la solución es política, Sí, porque como vos bien planteaste, lo que hay que hacer en Argentina está bastante claro. Alguien, un analista como vos, Sana, nos dice que es por ahí, es el ferrocarril, es los impuestos. Y del otro lado lo que tenés, y esa es la complejidad, es los intereses creados, ujú. que nos El tienen a los resumen es argentinos perfecto. en el barro, nos tienen a los argentinos en el barro, sin proyecto de país, porque evidentemente no conviene tener un proyecto de país, porque tener un proyecto de país significa ordenar prioridades, tomar decisiones que van contra los intereses creados. Ahí lo estoy viendo a Adrián Rodríguez, que está allá acá también en Tandil, que sé que va a estar coincidiendo. Lo que vos decís es que hay que construir poder político, y los que vemos esto tenemos que llegar de alguna manera a la toma de decisión para cambiar el eje de las decisiones. Pero sí, lo que advierto es la complejidad de eso, porque no es fácil la acceso al poder en contra de. Así que yo de verdad no te estoy preguntando, y pido perdón por no preguntar, pero quería simplemente saber si estoy en lo cierto, y si Sí, vos ves. sí, pero lo que no compartimos es A ver. Sí, sí, sí. Es totalmente posible. Es totalmente posible porque el artículo 1 de la Constitución Nacional dice que el nuestro es un sistema republicano federal, pero lo primero que dice es que es representativo. Entonces es ir y pelear nuestro derecho. Tampoco hay grandes cucos. Presentarse a ser concejal, presentarse a ser legislador, presentarse a ser diputado, buscar a todos los que le va mal con este esquema, que somos la mayoría. A la mayoría nos va mal, no a la mayoría les va bien y no quieren que nosotros, que nos va mal, entremos. O sea, el vino fino no puede exportar por el tipo de cambio, pero hay millones de jubilados que les arruinan los ingresos. Primero porque les bajan la jubilación nominal, pero además le dan 15.000 pesos de jubilación y 7.500 se los tiene que devolver al Estado en impuestos cada vez que va al almacén. Entonces, la sumatoria de a todos los que le va mal en este no proyecto de país, para que 4 vivos hagan plata, somos mayoría. Y los votos se cuentan de a uno. Entonces, ¿por qué no van a ganar concejales, no van a ganar diputados provinciales, no van a ganar diputados nacionales? Es cuestión de Totalmente. salir. Quien te hizo la pregunta está trabajando para ser intendente de la ciudad de Tandil. Así que entiendo. Muy bien. Y me Bueno, siento. ese es el camino. Definitivamente. Bueno, entonces estamos en la misma Bueno, línea. espero que en este chat, Zoom, haya muchos que quieran ser para transformar esta historia. Dejo el uso de la palabra a alguno que quiera preguntar, porque yo no pregunté y pido disculpas. Fijacho, adelante. Hola Iris, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por tu descripción. La verdad que comparto mucho lo que acaba de decir Gonzalo, casi que tanto Mauricio como Gonzalo de alguna manera se adelantaron en mis reflexiones y en mis preguntas. Me queda preguntarte quizás, sin ánimo de ponerte en el compromiso de describir con nombre y apellido esto que te voy a preguntar, pero sí desde lo conceptual. Mi impresión es que esta historia que vos relatás, reciente de Argentina, dramática, por cómo la vivimos algunos, tiene unos, yo te diría, yo me animo a decir, unos
50 años aproximadamente, en términos de germen, de cómo germinó, ¿no? Y la sensación es que este proyecto, esta conformación económica, del sistema económico y político de Argentina, planteó una estrategia muy vinculada a intereses globales, a intereses que están más relacionados con un pensamiento internacional actuando localmente que un pensamiento local actuando internacionalmente, que es lo que debiéramos promover nosotros, ¿no? Exacto. Entonces, preguntarte un poco ¿qué reflexión te hace? De alguna manera, algunos amigos, como decía Mauricio, venimos trabajando y pensando, terminamos reflexionando de que a Argentina la globalización no le fue tan negocio, ¿no? Pareciera. Esto no quiere decir que uno esté más de acuerdo, no importa, ¿no? La sensación es que estas décadas no fueron las mejores, y es mucho más que una sensación. Entonces, quizás preguntarte una reflexión sobre eso. ¿Vos entendés que Argentina tuvo otro camino? ¿Hubo una estrategia? ¿Qué pensás alrededor de eso, de otras décadas, de estas décadas? Un poco eso preguntarte. Gracias. Bueno, no, por favor. Esto yo lo he planteado en otras oportunidades. Sí, claramente estos gobiernos, digamos, por lo pronto muy claramente desde Alfonsín, o si uno quiere ir desde Martínez de Hoz, ¿no? A la Argentina la tiraron a la globalización medio como si fuera un agua viva, ¿no? En el mar que va a donde lo lleva la corriente sin personalidad. Pero la verdad que la Argentina es un país con mucha personalidad en los últimos 200 años, ¿no? Fue el primer país de América en independizarse de España, fue el primer país en plantear un proyecto de nación, después de Estados Unidos. Estados Unidos y la Argentina son los únicos dos países de América que tienen una autoconcepción de gran valoración y de proyecto propio. El nuestro podrá ser fallido, vemos que para ellos las cosas también están complicadas en cuanto al proyecto y la imaginación de nación, ¿no? Así que tampoco está mucho mejor que nosotros. Pero la Argentina siempre tuvo, durante 2 siglos, un proyecto de nación. O sea, que se fue mostrando de diversas maneras. A lo mejor hace 100 y pico de años era decir, tiene que llegar el ferrocarril a Tucumán, por ejemplo, ¿no? Y hace 60 años atrás, es decir, tenemos que tener nuestra propia marina mercante. Esos son temas operativos, pero de un mismo proyecto de nación. Ahora bien, el proyecto de nación nuestro, que tiene 200 años, un poquito más, es el mismo. O sea, nadie lo rompió. Todos sabemos cuál es y está ahí, lo podemos leer, buscar, entender. Que tengamos gobernantes que no responden a ese proyecto de nación, yo lo llamo interventores. Yo creo que no tenemos gobernantes representativos nuestros, sino que tenemos interventores de intereses ajenos contra nosotros, ¿no? Pero el proyecto nuestro de nación está ahí. O sea, existe, está ahí, lo podemos ver, y bueno, en algún momento podremos juntar las fuerzas para organizarlo e implementarlo. Y además construir sobre lo que sí se hizo, porque vamos a los ferrocarriles, ¿no? Para dar un caso. Los ferrocarriles no andan. O sea, las vías va a haber que hacerlas todas de nuevo, porque hasta los terraplenes tal vez, porque entre tanta inundación y esto y lo otro, y está todo viejo y habrá que hacer todo de vuelta. Pero la traza de los ferrocarriles, lo más caro que hay, está. La cultura de que el ferrocarril es necesario en el imaginario de un pueblo está. Entonces, lo más difícil está. Después el resto es plata y ponerse a trabajar. No sé si lo pude explicar, ¿no? Y eso uno lo puede hacer con todo. Por ejemplo, los chicos ahora van a la escuela y no aprenden a leer. Salen de 7º grado y no saben leer. En un país que fue con la mejor educación de América, mejor que Canadá, mejor que Estados Unidos. Antes los chicos salían de la primaria sabiendo leer y escribir y sabiendo hacer cuentas. Ahora sabemos que no saben hacer cuentas. Y no saben calcular la superficie de un triángulo y no saben leer de corrido.
Pero yo a una señora que vive de un plan social, argentina, ¿no? No una inmigrante, una argentina, yo no le tengo que explicar qué importante es que su hijo sepa leer. Lo sabe, lo quiere, no tiene fuerza, no tiene voz, no tiene cómo pedirlo, pero sí lo sabe. Entonces, lo que a mí me parece es que las cosas esenciales para el proyecto de país, defensa, el país está totalmente indefenso, no tiene un barco, viene cualquiera y se roba el pescado. ¿Pero qué? ¿Nosotros no sabemos que tenemos que tener defensa? Todos lo sabemos. Entonces, lo que a mí me parece que es lo básico, que es la mente nuestra, y la idea de que las cosas... Saber lo que está bien y lo que está mal, lo tenemos todos, muchos, bastante claro. Entonces, la parte más difícil de la batalla me parece que ya está. No sé si me pude explicar. Ahora perfecto, Iris. Ahí le damos la palabra a Gonzalo, que quiere hacer una aclaración. Después se la vamos a dar a Rolando y a Gustavo, pero bueno, primero que nada es presentarlo a Joaquín. Joaquín, ¿estás por ahí? Joaquín de la Torre. Hola, hola. Bueno, después sí, lo vi recién conectado, a lo mejor se ha levantado un segundo. Rolando Baldazo, primero Gonzalo y después Rolando Baldazo. Dale, Gonzalo, adelante. No quiero monopolizar. Simplemente nosotros con ITES y Concordia y Fundación Contemporánea también venimos viendo que para sumar a la solución que vos estás proponiendo y a la solución operativa, es que contamos con 3 complejos adicionales al agroexportador que nos podrían dar los dólares que necesitamos y que están ahí, al alcance de la mano. Me refiero a la minería, me refiero a, como vos dijiste, al sector ictícola, a la pesca, y me refiero al sector energético. Tenemos la segunda reserva no convencional de gas y cuarta de petróleo del mundo, que todos estos 3 complejos más el agroexportador, si lo hiciéramos bien, tomáramos las decisiones que tenemos que tomar, seguramente podrían generarnos hasta 100.000 millones de dólares. Y hoy parte de nuestra traba, y vos por eso pedís un tipo de cambio alto, porque eso nos genera divisas, que es lo que necesitamos para salir del embudo en el que estamos. ¿Vos ves eso? ¿Vos lo sumás a tu análisis estos 3? No. ¿Por qué? No. Primero, nosotros no necesitamos divisas. Los que necesitan divisas son los que están actualmente gobernando. Ellos necesitan divisas para girar al exterior por los intereses de los créditos que nos hicieron tomar. Necesita divisas la industria automotriz porque es un desastre, importa todas las porquerías esas que hace de mala calidad. Para que tengamos una idea, nosotros venimos con un déficit negativo comercial con Brasil de 5.000 millones de dólares por año. Hemos perdido 15.000 millones de dólares con Brasil en automotor únicamente en los últimos 10, 12 años. Así que eso de el país necesita divisas es un discurso de los que gobiernan, de los que dicen que hay que tener el tipo de cambio bajo. Entonces, lo que uno no tiene que hacer es comprar el discurso del otro, porque esa es la manera como nos someten, vendiéndonos su discurso y pensar que los intereses de ellos son los nuestros. No es para hoy, ¿no? Pero para cuando uno dice, ¿necesitan divisas? ¿Quién necesita divisas? Los exportadores de vino de Mendoza no necesitan divisas. Por ejemplo, la gente que hace ajo y la exporta a Brasil no necesita divisas. Necesita divisas Ratazzi, de Fiat. Entonces, ¿yo qué? ¿Voy a malvender mi producto para que Ratazzi tenga plata? Es problema de Ratazzi, no de nosotros, los argentinos. Perdón por ser cruda, ¿no? Pero siempre uno tiene que cortar el discurso del otro.
Después el tema de Vaca Muerta. Vaca Muerta, desde Cristina Fernández, que vienen vendiendo que Vaca Muerta va a ser el genio de la lámpara, que lo soplamos y vamos a salvarnos todos, ¿no? Para mí, lo dije desde hace, ya ni me acuerdo desde cuándo lo digo, que para mí Vaca Muerta es un blef y es una gigantesca mentira. Pero le sirvió a todos los políticos para sacar plata del presupuesto nacional y darle fortunas a las petroleras para que invirtieran en Vaca Muerta. Porque todo el dinero invertido en Vaca Muerta no vino ni de Shell, ni de Exxon, ni de YPF, ni de Bulgeroni. Lo pusimos todos los argentinos a través de impuestos. Parte fue a las petroleras y parte hubo que se quedó en el camino, eso lo sabemos. Por ejemplo, una de las maneras que se quedó en todos los caminos es con las servidumbres. Las servidumbres es lo que pagan las petroleras por los campos que pasan. Que, oh casualidad, todos esos campos pasaron todos de mano y están todos en manos de políticos. Entonces, los políticos deciden darle subsidios a las petroleras, yo en mis notas me burlo, digo la asignación universal por petrolero, y después las petroleras pagan servidumbre que, oh casualidad, son de los políticos. Ahora bien, vamos al objetivo. Supongamos que ustedes son todos electos diputados y dicen, yo no le doy un subsidio más a ningún petrolero a ver qué pasa. El shale, el sistema que tiene Vaca Muerta, es un sistema muy caro de extracción de petróleo. No tanto de prospección, pero sí operativo. Es 10 veces más caro que el petróleo convencional. Estados Unidos, hace más de 10 años, hizo una inversión gigantesca en shale, en cracking, porque no quería depender del petróleo externo. Era una cuestión geopolítica para Estados Unidos, no una cuestión de dinero. Entonces, como Estados Unidos puede hacerlo, manipuló el costo del barril a 90. Con $1 a 90 que pagó todo el mundo, ellos hicieron las inversiones en shale. Y ahora ya tienen detectado todo el shale donde lo tienen. Entonces ahora ya bajaron a 30, o 35, o 40 el barril, porque ellos saben que si mañana necesitan ese petróleo, de hecho ahora están exportando petróleo, pero si lo vuelven a necesitar porque están en una guerra, por lo que fuera, lo vuelven a llevar a 90 y lo explotan. Pero nosotros no podemos manejar el precio internacional del petróleo. Y Vaca Muerta, a menos que valga 70 el barril, Vaca Muerta es a pérdida. Entonces, hoy por hoy, desde Cristina Fernández a hoy, es un negocio de cobrar impuestos, de cobrar subsidios, o de hacernos pagar a todos los argentinos el barril criollo, y es un negocio de 4 vivos, de las 8 petroleras que hay y de los políticos que están prendidos en esto. Ahora, ¿qué pasa? Están prendidos todos los políticos patagónicos, entonces hay 6 provincias que siempre van a votar con la capital federal, esto es 18 senadores, que van a votar cualquier cosa que haga la capital federal y el Gran Buenos Aires, a cambio del negocio petrolero. Entonces, uno tiene que tener 2 dimensiones. Una, saber que hasta hoy, Vaca Muerta ha sido enterrar plata de todos los argentinos, en algo que no da plata, a menos que el barril esté a 90. Pero sí ha sido un gran negocio político para asegurarse 18 votos de senadores. Minería. La minería da plata porque tiene un acuerdo de 30 años de exención impositiva. O sea, para mí los negocios tienen que dar o no dar con un sistema impositivo parejo para todos los argentinos. Entonces, si pagando lo mismo que paga cualquier bodega, da plata, la minería dará plata. Pero si yo me tengo que bancar toda la externalidad que me genera la minería, a cambio de una exención absoluta de impuestos, como tiene la minería no paga impuestos a las ganancias, no paga aranceles para la maquinaria. La minería es maquinaria intensiva.
no paga IVA sobre las importaciones, no paga aranceles sobre las importaciones, no paga impuestos a las ganancias, no paga IVA, no paga impuesto al cheque. Entonces, ¿para qué quiero minería? ¿Para que los gobernadores de donde hay minas de oro sean ricos? No sé, yo no soy gobernadora de una provincia con oro, así que lo que uno tiene que pensar es si una actividad es rentable en una situación normalizada, impositiva. Ustedes pueden triplicar las exportaciones de vino fino. La Patagonia puede exportar sidra que no exporta, digo, para decir una cosa. Empezaron con whisky, podrían estar exportando fortunas en whisky, por ejemplo. Pero siempre están con el problema del tipo de cambio. La Argentina podría estar exportando 10 veces lo que está exportando ahora, sin meternos en negocios raros. Vuelvo al tema del petróleo. El petróleo da plata en todo el mundo. En el único lugar del mundo donde no da plata y necesita del Estado es acá. Pero es un lastre. Muchas gracias, Iris, por la aclaración. No, por favor. Vamos a darle la palabra a Joaquín de la Torre. Joaquín, ¿estás por ahí? Bueno, me han avisado que estaba, pero parece sí, estoy. Joaquín, bueno, solamente saludarte y bueno, si querés hacer algún comentario, ya que estás presente, te agradecemos mucho. Agradecerle a ITES por la invitación de Iris y a Iris por estar acá. La verdad que es un lujo, la venimos siguiendo hace mucho tiempo, leyendo. Hicimos una invitación que todavía no nos contestó para que venga a San Miguel, pero bueno, la seguiremos esperando para que venga a comer y charlar con nosotros. La verdad que un gran placer escucharla, escuché la segunda parte, sobre todo la de las preguntas, pero bueno, la leemos y la seguimos hace mucho tiempo, así que muchas gracias, Iris, por estar acá. Bueno, vamos y gracias, a darle... gracias Mauricio, a vos y a toda la gente de ITES por la invitación. No, por favor, Joaquín, gracias. Gracias, Iris, ya hemos convocado a tanta gente, gracias, Iris. No, Hay una pregunta de Lucas Gala. Yo primero le voy a, antes de pasar a las preguntas escritas, bueno, dale. Ahora las voy a leer, le vamos a dar la palabra al senador Rolando Baldasso, que está presente, y a Gustavo Fernández, y ya entramos a las preguntas escritas, si les parece. Adelante, senador. Muchas gracias. La verdad que un gusto, Iris, coincido. Un placer. Encantado. Hace tiempo que estoy dando vuelta por la gestión pública, y hoy soy senador provincial, acá en Mendoza, y la verdad que coincido exactamente en todo lo que planteo que has dicho. Justo hacía una nota de opinión esta semana, harto de el intervencionismo porteño y esto que se maneja con bulas del rey, entonces hacía los comentarios y decía, mira, me parece que hay que barajarla de vuelta, no queda otra solución. Ahora te hago dos preguntas, porque coincido con que hace mucho tiempo que yo escucho a Miguel Ángel Broda, uno siempre termina yendo a Buenos Aires y los economistas, escuché también a Remenernikov cuando estaba con Dualde. Te hago una pregunta, ¿queda algún grupo de docentes aparte de vos que realmente tenga esta conciencia nacional y haga un discurso distinto en las facultades de economía del país? No. Hay, obviamente, por supuesto que no soy la única que piensa así, de hecho a mí me formaron mis maestros, ¿no? Pero no tienen lugar en ninguna universidad, o sea, somos mala palabra y nos echan. A mí no me echan porque ni intenté ir, pero digamos, si hubiera intentado me hubieran echado. Ahora, por ejemplo, gente con la cual yo no estoy 100% de acuerdo, como es el SEMA, porque ellos son como de la escuela de Chicago y son monetaristas, y yo no estoy de acuerdo con el monetarismo, estoy de acuerdo con la economía real y no el monetarismo. Pero, por ejemplo, un profesor que para mí es un maestro, que es Jorge Ávila, es un hombre que, bueno, es primero sanjuanino y después argentino, ¿no? Es un hombre que ama a la patria. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer con estas cosas, porque
desde un punto de vista técnico, lo que yo digo no es ninguna genialidad, es más sentido común que otra cosa. Cualquiera lo puede decir. Claro. Es más una cuestión de postura política, de decir, bueno, hay un proyecto nacional y uno tiene que trabajar de acuerdo a eso. Yo lo que recomendaría es ir buscando a la gente una para una, ¿no? Como con un esquema muy selectivo, pero la gente está ahí porque, primero porque esta postura política es la postura histórica nuestra, así que no hay ninguna novedad tampoco en esto. Y lo que pasa es que la gente que piensa así, y tiene un cargo en la facultad, yo algunos conozco, tienen bastante escondida su posición, porque si no pierden el puesto. Entonces, yo no me desanimaría en el sentido de que no hay, sino que hay que generar las condiciones para que se animen a hablar. Bien, perfecto, gracias. Muy amable. No, por favor. Gustavo, adelante, Gustavo Fernández. Sí, buenas tardes, Iris. Buenas tardes. Acá en Mendoza está más clarito que allá en Buenos Aires, por eso te digo así. El tema es el siguiente, en este patear el tablero que respecto del tema, no solamente del tipo de cambio, me quedó el tema impositivo. Desde ITE siempre promovemos la iniciativa particular y el Estado como subsidiario en caso de que los particulares no puedan realizar las funciones que les son propias o lo puedan realizar deficientemente. Pero bueno, me queda el tema de finanzas públicas, ¿no es cierto? Este proceso de ingreso-gasto, que ¿cómo queda en tu propuesta, ¿no es cierto? Un Estado desfinanciado, un Estado que no afloja la presión impositiva, que sabemos que es mucha, que bueno, los que somos profesionales en ciencia económica, sabemos que un sueldo se paga 50% más ART y que ese tipo de cosas, y que bueno, no es fácil, como dicen algunos, tendría que ser fácil conseguir trabajo. Bueno, el tema es justamente cómo queda parado el sector público en este esquema que vos estás planteando, Iris. Bueno, justamente hoy hablaba con mi esposo a la mañana de ese tema. Yo es lo que menos me preocupa. Porque siempre me dicen, bueno, ¿y cómo hago para desfinanciar el Estado? Primero porque, bueno, los que tenemos alguna formación en económica sabemos el efecto Tanzi y sabemos que bajar impuestos va a aumentar la recaudación. De hecho, todos los aumentos de impuestos que hizo Macri o ahora el nuevo gobierno bajaron la recaudación. Así que eso ya lo sabemos. Sabemos que si bajamos el IVA a 10% vamos a recaudar más IVA que ahora. Eso lo tenemos todos más claro, muy claro. Pero el otro tema respecto de que, bueno, hay que trabajar en los gastos. Y acá yo voy a un tema que, bueno, es mi gran diferencia con los liberales, o por lo menos los liberales que pasean por televisión, ¿no? El último presupuesto que conocemos es el que presentó Macri para el 2019, ¿no? Y los sueldos eran el 10% del total del presupuesto. Todos los sueldos, o sea, toda la gendarmería, todas las Fuerzas Armadas, que son grupos de 30 y pico mil personas, ¿no? Todo el personal íntegro del ministerio, desde el ministro hasta la ordenanza, todo el INTA, el SENASA, el INTI, o sea, todos los organismos descentralizados no eran ni el 10% del gasto total. Se pagaba el doble en intereses que en sueldos. Se pagaba había 200.000 millones de pesos de subsidio a empresas privadas. Entonces, una cantidad enorme de planes sociales que sabemos que se roban la mitad. Entonces, las posibilidades, simplemente con decir no renuevo los LELIQs, no estoy hablando de foltear la deuda externa, nada de cosas raras. Digo, bueno, la semana que viene, el miércoles me vencen las LELIQs, no las renuevo.
me ahorro 740.000 millones de pesos. El doble de todos los salarios de la Administración Nacional, federal, ¿no? Entonces, a mí me parece que reducir el gasto tiene más que ver con la gente que pone plata en la campaña que con la posibilidad realmente de reducir, o sea, vuelvo al tema, desde la parte operativa es todo fácil. Lo difícil es lo no operativo, tener la cantidad de votos en la Cámara para poder decir, bueno, no pago más intereses. Entonces, si uno por un lado baja las alícuotas de los impuestos y recauda más, y por el otro lado a los 4 amigos, porque además los amigos del poder no es que son 600.000, son 50. Digo, bueno, muchachos, les fue muy bien mientras les fue, se acabó, o bueno, poquito. Yo pongo las cuentas del Estado en una situación razonable en muy poco tiempo. Porque no es un tema económico, es un tema político. Es más, Claro. con un tipo de cambio muy alto, si uno le cobra a todo el mundo un 1% de derechos de exportación, ¿quién se va a quejar? ¿Quién se va a quejar? Nadie se va a quejar. Buenísimo. Bueno, vamos a ir pasando entonces ahora a las preguntas escritas. Voy a ir haciendo de 2 preguntitas para que las puedas contestar, Iris. Nos dice Victoria León que hace una semana escuchó a un ex candidato presidencial afirmar que se pueden transformar los subsidios en empleo en la Argentina. Si eso lo crees posible. Y el contador Mario Comellas pregunta, en el gasto público no permite la disminución de la carga tributaria. ¿De qué manera se puede generar? Esas son las 2 preguntitas, Iris. Bueno, voy por la más fácil. Yo creo que hay que hacer las cuentas de otra manera, es decir, bueno, estos son los impuestos que se pueden pagar. O sea, esto de impuesto a las ganancias, esto de IVA, este impuesto se elimina, este se elimina, este se elimina, este se elimina. Bueno, si yo hago todo esto, ¿cuánto voy a recaudar? Entonces yo tengo 2 recaudaciones. Una es, con los volúmenes actuales, si en lugar de 21 tengo 10% de IVA, y si no pongo IVA sobre todos los productos, ¿no? Sino solo los que no son ni combustible, ni alimentos, ni electricidad. Entonces voy a recaudar tanto. Bueno, yo tengo que gastar de acuerdo a ese dinero. Queda muy claro que con una alícuota muy baja rápidamente los impuestos van a subir, ¿no? Pero ir pensando, bueno, yo tengo un Estado para esto, entonces no puedo darle 18.000 millones de pesos al Ministerio de la Mujer. ¿Por qué? Porque soy pobre. O sea, soy pobre, entonces no puedo tener 18.000 millones de pesos para el Ministerio de la Mujer. Es como decirle, bueno, no me puedo comprar un anillo de diamantes. ¿Por qué? Porque soy pobre. Esa es la parte. Entonces yo no me preocuparía tanto como hacen actualmente los gobernantes. Yo quiero gastar en todo esto y entonces veo a quién le saco la plata. Sino decir, bueno, la población argentina, el pueblo de la nación argentina, el soberano de la nación argentina, puede pagar esto. Bueno, ¿qué Estado le puedo dar con esta cantidad de dinero? Esa es la cuenta primero que hay que hacer, ¿no? Esta para mí es la pregunta más fácil. El tema de los planes sociales, los subsidios, el trabajo, da para otra charla. Yo no quiero irme del tema de ahora. Yo lo que creo es que un país que exporta, que invierte, va a tener pleno empleo. Entonces, toda esa necesidad de planes sociales como que se amortigua, ¿no? Porque la gente va a tener pleno empleo. El otro tema es, bueno, la Argentina es un país libre a la inmigración, está en nuestra Constitución, es para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, pero también ir modulando un poquitito los ingresos de gente de acuerdo a la cantidad de trabajo disponible. No puede ser que vengan millones de personas, o sea, vienen 250.000 personas por año nuevas, cuando yo tengo más de 10% de desocupación.
digo, un poquito de regulación tampoco es que estoy violando la Constitución, por un lado. Pero por el otro lado, yo no es para hoy, digo el título nada más, pero yo ya proponía que los planes de desocupación o los planes sociales no sean de elección de si tengo trabajo no lo cobro, sino como en Estados Unidos, que una persona pueda estar trabajando y cobrar el plan social. Entonces me va a pasar que voy a saber cuánta gente hoy cobra plan social y trabaja en negro. O sea, hoy tengo muy escondidos los números de la población por este impedimento de poder trabajar y cobrar plan social. Respecto del tema de qué Estado necesito, cuando hablábamos de que la Argentina tiene un proyecto de nación, el Estado argentino durante todo el siglo XX costó 25% del PBI. Todo el Estado que hizo todos los hospitales, todas las escuelas, las universidades, los ferrocarriles, los túneles, el Chocón, todos los diques, todo salió 25% del PBI, y ahora tenemos uno que sale 48% del PBI y no tiene respiradores, no tiene camas de terapia intensiva. Entonces levantan las escuelas rurales, levantan las maternidades en las zonas rurales. Entonces roban demasiado. Porque si yo tenía un país que andaba con el 25% del PBI, lo que yo tengo que decirle a los señores políticos, bueno, señores, hagan andar el país con un 25% del PBI. Si ya lo hicieron, ¿qué? Lo pudo hacer Menem, lo pudo hacer Alfonsín, que no era un hombre muy habilidoso. Y esta gente no lo puede, necesita el doble para no hacer nada. Eso respecto al tema de los impuestos. Y respecto de los planes sociales, es como que da para todo un tema, pero yo básicamente creo que hay mucha mentira detrás de los planes sociales, mucho robo, creo que a la gente no le debe llegar ni el 20% del total, se roban todo en el camino, pero para lograr que el dinero que nosotros paguemos en impuestos le llegue realmente a la gente que lo necesite, y que eso no sea un impedimento para poder trabajar, yo haría un esquema como el norteamericano, donde una persona pueda cobrar plan social y trabajar. Entonces eso me va a desnudar un poco las cifras de la desocupación, y bueno, queda claro que si alguien cobra mínimo, tiene 6 hijos y tiene que alquilar, bueno, se le puede dar un complemento. Ese es el esquema norteamericano, de complemento. Pero eso de, bueno, yo pago y entonces tienen que arreglar las plazas, y yo le estoy sacando el trabajo a una persona que es empleado municipal que arregla las plazas. Entonces lo que estoy haciendo es cambiando a la gente del lugar. A mí me parece que la gente tiene que ir a las actividades productivas, ¿no? Me parece. Muchas gracias, Iris. No, por favor. Ahí Lucas Gaya hacía la pregunta que decías vos recién: ¿cuáles son las soluciones estratégicas que deberían acompañar a las soluciones operativas enunciadas? Y Roque nos dice si Chile es un modelo económico a imitar. Bueno, respecto de, como ya dije, para mí las soluciones operativas son sencillas, lo que lo veo muy disputado, muy complicado, muy difícil, pero no imposible para nada, es cuestión de empezar nada más, es la pelea política, ¿no? Empezar a ocupar lugares, yo diría con el mayor silencio posible, para que nadie se dé cuenta que uno lo está haciendo, ir empezando a ocupar lugares en todos los órganos colegiados, ¿no? Con la idea de, en el 2023, empezar a ganar gobernaciones, bueno, eventualmente la presidencia. Eso por un lado. Eso sería la visión estratégica de pelea política. En cuanto a la visión estratégica de nación, vuelvo al tema, no es que tenemos que inventar una estrategia de nación, ya está inventada, tiene 200 años de historia, ¿no?
ser un país independiente de todas las potencias políticas, que la Argentina lo fue cambiando de acuerdo al momento internacional, pero que siempre tuvo la misma postura desde el 9 de julio de 1816 a la fecha. Ir haciendo un país lo más fuerte posible, esto es volver a reconstituir nuestras Fuerzas Armadas. En una época teníamos la quinta marina de guerra del mundo, no sé si la vamos a poder tener, pero bueno, tener una marina muy importante para defender a nuestro mar, ocupar el territorio y producir de todo, porque si bien hoy el campo es lo único que puede exportar, porque es lo que digo, no se puede industrializar por las capas de impuestos, la Argentina tiene un historial industrial muy importante, de más de 100 años. Entonces, a medida que el tipo de cambio lo permite, estoy seguro que la industria también va a poder exportar. La industria metalmecánica, la industria del cuero, un montón de industrias que no son de agro directo. Cosméticos, textil, hay 1000 cosas que se podrían hacer. Entonces, eso es un país con autosuficiencia de energía, que esa es la parte que sí estoy de acuerdo que en la energía tenemos que tener, al costo que sea, energía suficiente para nosotros. No sé si para exportar, pero sí para nosotros, por una cuestión geopolítica, no por una cuestión económica. Siendo autosuficientes en energía, siendo con fuerza exportadora, tanto agro como industria, y un país complementario en todas sus facetas, bueno, eso sí es una postura estratégica de la Argentina, pero no es novedosa, es nuestra historia desde hace muchísimo tiempo. Así que yo diría que en estrategia hay dos lados, ¿no? La lucha por el poder, que vuelvo a repetir, artículo 1 de la Constitución, ganar los puestos, hasta poder gobernar el país, y por el otro lado implementar un plan que de novedoso no tiene nada, ¿no? Que es el plan de la Argentina, de un país que no se mete con nadie, pero que tampoco es furgón de cola de nadie. ¿Y el tema de Chile, Iris? Chile. Yo no soy una enamorada del sistema chileno. Yo sé que ustedes los mendocinos aman el tema chileno, pero Chile tiene mucha parte de su economía en manos extranjeras, quieran que no, siguen dependiendo de la minería del cobre, están mejor en la calidad de vida de la gente, eso es indiscutible, cualquiera que haya viajado, gente grande como yo, que ha viajado décadas atrás de Chile, lo que era y lo que es otra cosa. Pero a mí me parece que el modelo chileno para nosotros nos constituiría en un país muy endeble geopolíticamente, un país muy dependiente de todo lo que es extractivo. A mí me parece que nuestras fortalezas están en otro lado. Muy bien. Está en nuestro agro, en nuestra industria, y bueno, tendríamos que ganar el mar, ¿no? Con esos 3 patas de una mesa de trípode seríamos muy sólidos. En lo que sí estoy de acuerdo con el esquema chileno es tener pocos impuestos y dejar a la gente vivir, ¿no? Pero eso es medio como elemental, ¿no? Es la Constitución Nacional nuestra, pero las bases de la economía chilena, puede ser que les sirvan a ellos, pero a nosotros nos haría un país muy endeble, me parece. Nosotros estamos totalmente de acuerdo, nos hacen una fama que queremos los chilenos, pero en realidad poco lo queremos. Bueno, Mario nos dice que, nos pregunta el tema de los presupuestos provinciales requieren de la coparticipación más su sistema tributario propio donde ingresos brutos es el principal. ¿Qué sugiere para equilibrar esto? ¿Y cómo hacer, nos pregunta Ángeles, la otra pregunta, cómo habría que hacer la transición teniendo en cuenta que los costos que tiene hoy el Estado, ¿se puede hacer todo de golpe? Yo creo que hay que hacerlo de golpe, porque en la Argentina las cosas se hacen en la primera semana de gobierno, no se hacen. Así que no es que
sería lo más inteligente, creo que es la única manera de hacerlo, porque si uno ya le lleva 2 semanas no lo hace. Es mi opinión, ¿no? Pero nunca lo dije, pero a mí lo que me parece respecto a la parte provincial es que habría que eliminar la coparticipación, ¿no? Eso es un sistema perverso, porque el que gasta la plata no tiene el costo político de cobrar el impuesto. Entonces, hay varias soluciones. La que yo creo que habría que hacer es devolverle la salud y la educación a la nación, con lo cual yo le sacaría un costo muy importante a todas las provincias. Y el otro tema que yo creo que hay que hacer es, bueno, eliminar la coparticipación de IVA, es decir, las provincias, está bien, no tendrían salud, no tendrían educación, pero tampoco tendrían coparticipación de IVA, pero yo creo que el impuesto a las ganancias debería ser 100% provincial. Primero porque lo dice la Constitución Nacional, que los impuestos directos solo los puede cobrar las provincias, con lo cual tampoco el Estado federal podría cobrar el impuesto a los bienes personales. Para eso las provincias cobran inmobiliario, eventualmente cobrarían un poquito más de inmobiliario, ¿no? Pero yo creo que el impuesto a las ganancias deberían cobrarlo 100% las provincias, es decir, no coparticipación, pero al revés. Primero porque lo que la Constitución dice, ¿no? Y segundo, porque yo haría socio al gobernador de que a las empresas de la provincia les vaya bien. Entonces dejarían de cobrar porque vendo, sino empezarían a cobrar porque gano. Para mí sería una revolución hasta política gigantesca, ¿no? Muy bueno, ¿no? Entonces, el Estado, no es una idea mía, es del doctor Jorge Ávila, pero bueno, hizo un trabajo y nadie le dio bolilla en su momento. Entonces, bueno, si yo tengo una provincia de un territorio postergado, como es Formosa, no estoy hablando de Mendoza, que es una provincia rica, ¿no? Y de pronto su única fuente de ingresos sería el impuesto a las ganancias, bueno, entonces yo creo que le interesaría mucho a los senadores de Formosa votar un tipo de cambio alto para que puedan exportar pacú de piscicultura y puedan exportar mozzarella de búfala, que es carísimo la tonelada, ¿no? Es oro más o menos. Y que tienen una población de búfalas muy importante, pero no se lo pueden exportar a nadie, porque a 70 pesos el dólar no se le puede exportar nada a nadie. Entonces, yo creo que sería una revolución productiva gigantesca en todas las provincias, que la fuente de ingreso de la provincia sea que sus ciudadanos ganen plata. Y les saco el problema de tener que pagar la salud y la educación. Tendrían que pagar justicia, que no hay, seguridad, que no hay, y tener las rutas provinciales en orden. Bueno, Iris, vamos a terminar acá por respeto al horario. Les agradecemos muchísimo la participación a todos, bueno, en especial a la Fundación Contemporánea, a la Asociación Concordia, les agradecemos mucho la participación. Y bueno, de Élites seguimos con estas actividades y bueno, nuevamente Iris, te agradecemos muchísimo a vos, te hemos estrujado, así que bueno, quedamos en contacto como siempre y vamos avanzando. Bueno, un placer y todos, gracias por su tiempo también. No te olvides de ir a San Miguel, que Joaquín de la Torre te está llamando, por favor. Bueno, buscaremos, lo tengo que hablar con mi esposo. Muy bien, muy bien. Eso mismo nos dijo la otra vez. Bueno, tengo que hablar con mi siempre esposo. digo lo mismo. Hasta luego. Bueno, Gracias. hasta luego.